Pues sí, no está grabando la clase. Ahí está, Gracias. listo, está grabándose. Los puntos que se van a ver el día de hoy: epidemiología, diagnóstico y manejo de las principales complicaciones. Algo de epidemiología: es una causa importante de muerte, tanto en el Perú como en el mundo, la quinta causa de muerte, y una de las principales causas de muerte por enfermedad digestiva, tanto en el Perú como en el mundo. Causas principales de cirrosis: alcohólica a la cabeza, seguida de hepatitis viral, B y C, y de ahí autoinmunes y otras más, pero principalmente alcohólica, poshepatitis viral. Pero sin embargo, no es que un paciente tenga una sola etiología. Por lo general las etiologías se comparten. Tienes un paciente a veces con hepatitis, una esteatosis hepática no alcohólica asociada con enfermedades metabólicas, una hepatitis alcohólica, que pueden converger, o sea, las causas se comparten finalmente, se pueden compartir. Una etiología que está aumentando últimamente en los últimos años es la esteatosis hepática, ¿no? Lo que es el hígado graso, o sea, pacientes obesos. Estas son las complicaciones de la cirrosis hepática, son múltiples, como ustedes pueden ver, de las más conocidas, como hemorragia digestiva, citis, PBE, hasta causas, complicaciones un poco desconocidas para ustedes, ¿no? Como es cirrotórax hepático, hipertensión portopulmonar o problemas cardíacos también. Vamos a ver acá las más frecuentes. ¿Por qué son importantes las más frecuentes? Porque son justamente la causa principal de hospitalizaciones. O sea, ¿por qué se hospitaliza un paciente cirrótico? Por HD avaricial, por encefalopatía, por ascitis. Entonces, las principales complicaciones, las más frecuentes, son las que mayores hospitalizaciones se dan. Por eso que se revisa. ¿Siempre se requiere hacer una biopsia para el diagnóstico? La respuesta es no. Si ya tengo un paciente con un antecedente de riesgo, ponte alcohólico, que presenta estigmas hepáticos, yo podría decir de frente cirrosis hepática, ¿no? Pero eso es cuando yo tengo un antecedente vinculante. Cuando tengo un antecedente que me dice, oye, ese es cirrótico, ¿no? Es alcohólico, hepatitis viral. Pero si no tuviera antecedentes que me puedan justificar una cirrosis hepática, ahí podría pedir biopsia hepática. Entonces la biopsia se pide cuando tengo duda en el diagnóstico. Cuando tengo dudas en el diagnóstico, se procede con la biopsia hepática. También hay otro tipo de manera de hacer el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, visualización directa. Tengo una laparoscopía, por ejemplo. Eh, Aplico al paciente la laparoscopía para una colestectomía. Incidentalmente veo el hígado cirrótico, fibrótico, nodular, cirrosis hepática. Y también hay unos factores que, si están presentes, me pueden predecir, pues, si el paciente tiene una cirrosis, como por ejemplo aplaquetopenia, ¿no? Un paciente por ahí con ascitis y plaquetopenia, yo podré decir que probablemente tenga cirrosis hepática. Acuérdense que en toda enfermedad se habla de severidad. Tenemos el score de Child-Pugh, las variables que ustedes conocen. Mira que según el puntaje se ve la sobrevida al año y a los 2 años en el paciente. ¿Mm? ¿Para qué fue inventado el Child? El Child fue inventado para ver la sobrevida del paciente que era sometido a cirugía de hipertensión portal. Antes la hipertensión portal, mediante anastomosis de las venas mesentéricas y porta, se operaba para bajar la presión portal. Pero esa cirugía tenía una alta mortalidad y miren, para eso me sirvió el Child, para predecir la mortalidad post cirugía. Ahora se usa por un tema de ver a largo plazo este problema en cualquier paciente cirrótico, ¿no? La mortalidad. Así como tenemos Child, también tenemos lo que es el MELT, otro score que me predice mortalidad de los pacientes. Ahora sí, dice 50 años, llevada a consultorio, Juan, por distensión abdominal, aumento de volumen, es alcohólico, ictérico, edematoso, signos de ascitis, o sea, tiene signos de hipertensión portal. 12 de hemoglobina, 80.000 plaquetas, CP prolongado, endoscopía y se observan varices esofágicas de segundo grado. ¿El diagnóstico del paciente cuál es? Tengo un paciente con estigmas hepáticos, ascitis, edema, ictericia y un antecedente de alcoholismo, yo digo cirrosis hepática.
etiología alcohólica. El child podría calcularlo. Luego, ¿qué más veo? Las complicaciones. ¿Qué complicaciones tiene? Tiene ascitis y edemas y, sobre todo, lo que lo lleva a emergencia, hemorragia, bueno, tiene varices esofágicas, ¿no? Esto más que emergencia es un hallazgo, ¿no? Es un paciente que ingresa por ascitis y edemas y tú como screening le haces una endoscopía. Y en endoscopía encuentras un hallazgo de varices esofágicas de segundo grado. Se encuentra. Esas varices nunca han sangrado. Si vienes por ascitis, oye, eres cirrótico, te voy a hacer endoscopía para descartarte varices y las encuentro. Grado 2. Pero esas varices nunca han sangrado. Entonces la pregunta es, ¿cómo será la conducta en el paciente? ¿Cómo lo manejaré? ¿Cuál será la conducta terapéutica en este paciente? ¿Cómo podré manejarlo? ¿Alguien puede decirme? A ver, Gerardo. Bueno, en este caso, doctor, el paciente puede generar una complicación de sangrado por la ruptura de las varices esofágicas. En este caso, se le podría indicar betabloqueadores no cardioselectivos. Vamos a ver. Es un paciente, ojo, que nunca ha sangrado, que tiene varices que no han sangrado. Entonces, si yo quiero evitar que sangren por primera vez, es dar profilaxis primaria, evitar que el evento suceda por primera vez. ¿Cuál es el tratamiento para evitar que sangren por primera vez, profilaxis primaria? Como su compañero le ha dicho, es con beta bloqueadores no selectivos a la cabeza, el propanolol. Propanolol que iniciamos con dosis de 20 miligramos cada 12. Este propanolol, su objetivo es disminuirme la presión portal. Pero la presión portal, si yo quiero medirla, la mido con métodos invasivos. No es práctico. Entonces, ¿cómo yo voy a inferir, voy a suponer, voy a valorar que se está disminuyendo la presión portal viéndole al paciente frecuencia cardíaca? La cual, si está entre 50 y 55, yo diré, se está controlando la presión portal. Entonces, la dosis de propanolol, yo voy a aumentarla, voy a subirla hasta lograr esa frecuencia cardíaca objetivo. De esa manera yo ya asumo que hay control de la presión portal. Si el paciente tiene contraindicación a betabloqueadores, tendré que usar endoligadura. Ojo, como profilaxis primaria, o sea, que el paciente que nunca ha sangrado y quiere evitar que sangre por primera vez. Muy bien. ¿Cuándo indico profilaxis primaria? O sea, basta que yo tenga varices para dar profilaxis primaria. Lo otro, se indica profilaxis aún sin desarrollo de varices, o sea, no tengo varices esofágicas. No tengo varices. Y le doy profilaxis, le doy beta bloqueadores para evitar que se formen. Ya, no se da a todos profilaxis primaria. ¿A quiénes se les deja? A los que tienen varices esofágicas grado 2 y 3. ¿Cuándo es grado 2? Cuando hay una protrusión en el lumen del esófago que no supera más de un tercio de la luz del esófago. Cuando esa elevación supera más de un tercio de la luz del esófago, es varices de tercer grado. En grado 2 y grado 3 siempre se da profilaxis primaria. En grado 1 no se da profilaxis primaria, salvo que tenga estigmas de sangrado. ¿Cuáles son los estigmas de riesgo de sangrado? Estos puntos rojos que ven. Estos puntos rojos que ven en la superficie de la varice son estigmas de sangrado, estigmas de riesgo de sangrado. O sea, grado 1 solamente no se deja, pero 1 con signos rojos o 2 y 3 se deja beta bloqueadores. ¿Se indicará profilaxis aún sin varices? No, no está indicado la profilaxis primaria sin el desarrollo de varices esofágicas. La presión portal se mide por la gradiente de presión venosa hepática, que se mide por un método invasivo, por cateterismo de suprahepáticas, método muy invasivo, y el valor normal es menos de 5 milímetros de mercurio. Sin embargo, puedes inferirla por métodos no invasivos como un ecodoppler, por ejemplo, portal, podrías inferirlo. Ahora, lo normal es menos de 5, ¿ya? Se llama hipertensión portal significativa cuando es más de 10. Eso SPH, hipertensión portal clínicamente significativa. Cuando es más de 10 la presión, recién comienzan a aparecer el desarrollo de varices esofágicas. Comienza recién el desarrollo de varices. Entre 5 y 10 no hay varices. Más de 10, mayor o igual a 10, ahí hay varices. Y hay riesgo de sangrado
cuando el paciente supera los 12 milímetros de mercurio. Cuando ahí supera la hipertensión portal más de 12 milímetros de mercurio, recién hablo yo de riesgo de sangrado de varices esofágicas. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes una hipertensión portal? Tú tienes una hipertensión portal. ¿Por qué está la hipertensión portal? Por la fibrosis del hígado. Acuérdate que la presión portal, vamos a ver acá un ratito, el puntero. La presión portal depende de la resistencia generada por el hígado y el flujo sanguíneo. O sea, para aumentar la presión portal, o aumento la resistencia o aumento la llegada de sangre, flujo sanguíneo. La presión portal está aumentada, por ende, en una cirrosis, porque el hígado está fibrosado. Muy bien. Aumenta la resistencia por la fibrosis del hígado, aumenta la presión portal. Entonces, ¿qué hace el organismo para bajar la presión portal? ¿Qué haría? Tendría que disminuir el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo tiene que disminuirlo. ¿Y cómo lo disminuye el organismo, el flujo sanguíneo? Produciendo vasodilatación esplácnica. O sea, los vasos sanguíneos los abre, los dilata y así le llega menos sangre a la porta. ¿Cómo hace eso? Aumentando la secreción de óxido nítrico. Óxido nítrico es un vasodilatador. Por eso que los cirróticos son medios hipotensos, ¿ya? Porque se generan muchas sustancias vasodilatadoras. ¿Ya? Esa vasodilatación, de alguna manera me disminuye la presión portal. O sea, si yo segrego, si yo produzco más vasodilatadores, mi misión es bajar la presión portal, ¿no? Está bien eso, porque produzco vasodilatadores. El problema es que esos vasodilatadores como óxido nítrico, en realidad me producen una vasodilatación esplácnica de los vasos mesentéricos. Y cuando el vaso mesentérico se abre, al contrario, va a aumentar el flujo sanguíneo, o sea, va a llevarle más sangre a la porta y finalmente va a aumentar la presión portal. En otras palabras, el organismo, por intentar corregir la presión portal produciendo óxido nítrico para que dilate la vena porta, al final produce vasodilatación esplácnica, lo que aumenta la llegada de sangre a la porta y finalmente me genera un efecto contrario, paradójico, aumentándome la presión portal. Un mes después dice, Juan cumple la medicación indicada, propanolol 20 cada 12, sin embargo presenta cuadro de hematemesis y meleno. O sea, primero fue una terapia iniciada para profilaxis primaria, un paciente que aún no había sangrado, ¿no? El paciente se va de alta, pero regresa por un cuadro activo de hemorragia digestiva alta, con hipotensión y una cirrosis descompensada, medictérico edematoso, con ascitis. Vemos acá que la hemoglobina baja a 9, una plaquetopenia, y también existe alteración en el perfil de coagulación. ¿Cuál será el diagnóstico del paciente? Cirrosis hepática, Child-C podrá ser etiología alcohólica, y acá el problema que el paciente tiene es que tiene una hemorragia digestiva alta activa. El caso anterior del mismo Juan era un paciente con varices que aún no habían sangrado, varices esofágicas simplemente, y había que dar profilaxis primaria. En este caso el paciente ya sangró. Si ya sangró, tengo que manejar el sangrado agudo. ¿Cuál será la primera medida terapéutica? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué es lo primero que haré con este paciente? A ver, Gerardo. Bueno, doctor, en este caso es una probable ruptura de varices esofágicas y por la sangre que está perdiendo, primero estabilizarlo con fluidoterapia y de ahí ya podría ser un tratamiento con octreotide y el tratamiento endoscópico. Ya, lo primero siempre en sangrados, en shock hipovolémico como este, es fluidoterapia. Fluidoterapia con solución salina isotónica, ¿no? Cloruro de sodio. Si la hemoglobina es menos de 7, transfusión de sangre, paquetes globulares. Ahora, el manejo del HDA activa incluye un manejo farmacológico. ¿Con qué fármacos? Vasoconstrictores. Recuerden de que por la presión portal el organismo produce óxido nítrico, ¿no? Vamos a ver acá. Por la presión portal, acuérdense que el organismo produce óxido nítrico, ¿no? Produce óxido nítrico. Ese óxido nítrico es un vasodilatador
que finalmente me aumenta el aporte de sangre hacia la porta por las mesentéricas. Ya, lo que yo voy a dar es vasoconstrictores esplácnicos, vasoconstrictores de vasos mesentéricos, que me siguen las arterias y me disminuyan el flujo hacia la porta. Eso es lo que yo voy a usar. ¿Cuáles son esos vasoconstrictores que usamos en estos pacientes? Son, por ejemplo, la terlipresina y el octreotide. La terlipresina, un análogo de la vasopresina, y el octreotide, un análogo de la somatostatina. Se dejan por lo menos por 5 días o un poco más. ¿Ya? Me disminuyen el riesgo de resangrado. El manejo entonces es farmacológico con vasoconstrictores esplácnicos, pero primero es fluidoterapia. ¿Ya? De estos dos fármacos, el que más evidencia tiene es la terlipresina. Dice que es el único agente que ha demostrado disminuir la mortalidad en estos pacientes. Terlipresina octreotide y, por supuesto, manejo endoscópico, endoligadura. La endoligadura también es parte del manejo agudo. También que se ha visto que aquel paciente que tiene ascitis y tiene hemorragia digestiva tiene riesgo de hacer infecciones, como por ejemplo una peritonitis bacteriana espontánea. Tengo ascitis, tengo HD activa, tengo riesgo aumentado de hacer infecciones. Por eso que se considera antibiótico profilaxis. Se da antibióticos a ese paciente que hace hemorragia digestiva alta y tiene ascitis. Darle entre comillas por si acaso, como profilaxis, porque puede hacer una infección. Dale por 5 a 10 días. No se recomienda un tema en sangrados agudos variciales de inhibidor de bomba de protones. IBP es un inhibidor de bomba de protones. No se consideran los inhibidores de bomba. ¿Por qué? Porque me cambian el pH del estómago y puede hacer que proliferen algunos otros gérmenes. Manejo entonces médico, terlipresina octreotide, manejo endoscópico, también antibióticos, IBP no. Manejo endoscópico es con endoligadura. Se hace endoligadura de varices esofágicas. Las varices se ligan y para el sangrado. El tema de escleroterapia, senoacrilato, lo usamos en varices gástricas. Las varices del fondo gástrico, por su ubicación y morfología, ligarlas es difícil. Entonces, ahí usamos escleroterapia, pero en esofágicas es endoligadura. La endoscopía se hace en las primeras 24 horas. Y si el paciente, por ejemplo, presenta un resangrado o el endoscopista no puede controlar el sangrado, no puede controlar ese sangrado, lo que se coloca es una sonda de Sengstacken-Black. Es una sonda que tiene dos globitos, ¿no? Uno que se infla en el fondo gástrico y otro que se infla en el esófago. De esa manera puede parar lo que es el sangrado. Ahora, si el paciente vuelve a sangrar, hay una recurrencia del sangrado, ya se puede considerar lo que son los tips. O sea, la sonda de Sengstacken-Blackmore se usa cuando el endoscopista no puede controlar el sangrado o el resanggrado. En los pacientes que resangran después de un control, también se puede recomendar tips. Acuérdese que la presión portal, la hipertensión portal es dada por el hígado. El hígado fibrótico me impide el pase de sangre a través de su parénquima hepático y me genera presión portal. Entonces, ¿qué hace el TIPS? El TIPS se coloca por yugular. Por la vena yugular se mete un catéter y un stem, ¿ya? Ese stem va por la vena cava inferior, va por las suprahepáticas y de alguna manera me rompe camino por el parénquima hepático y me comunica la suprahepática con ramas de la vena porta, ¿no? Lo que no pasa en el caso anterior. Es como un puente que se hace, como un bypass que se hace por el hígado. TIPS. El problema de que al hacer esta comunicación, este puente, va a haber mayor aporte de amoníaco NH3 hacia el cerebro. Hay un mayor aporte de amoníaco hacia el cerebro y eso me puede generar encefalopatía hepática. Por eso que si yo pongo TIPS a un paciente es porque estoy pensando en hacerle trasplante hepático. Como les dije, se deja fluidoterapia, transfusión de sangre si es menos de 7, antibiótico profilaxis, terlipresina octreotide, mejor terlipresina, y por supuesto lo que es la endoligadura en varices esofágicas gástricas con cianoacrilato. Y la ligadura debería ser en las primeras 24 horas.
como les había dicho, ¿no? Fluidoterapia y análogos de somatina y octreotide, antibiótico profilaxis, endoscopía temprana. Los antibióticos se mantienen hasta por 5 días, la mayoría control, acuérdense. También hay que estar a la expectativa de taponamiento con balón si el sangrado es masivo o importante. Sangrado masivo, un taponamiento con balón. Aquel sangrado que el endoscopista no puede controlar. El algoritmo es sencillo, entonces no solamente es endoligadura, ¿no? Hay muchas más cosas que hacer como les he mencionado. Hipertensión portal, ¿no? Miren acá como los tips me sirven como un bypass. Un bypass acá de las suprahepáticas hacia la porta. De tal manera que se bypassea la presión portal, pero me aumenta más amoníaco al cerebro y me puede desencadenar una encefalopatía hepática. Ojo. A ver. Hospitalizada y manejada con telepegena bacteriótide, royendo ligadura, en lo que se controla el sangrado. Se encuentra en condiciones de alta, estable hemodinámicamente, o sea, un paciente que ya sangró, ya sangró. Ahora, si ya sangró y quiere evitar que sangre por segunda vez, eso se llama profilaxis secundaria. Profilaxis primaria es el paciente nunca ha sangrado y quiere evitar que sangre por primera vez. Si ya sangró el paciente y quiere evitar que sangre por segunda vez, se llama profilaxis secundaria. ¿Y la profilaxis secundaria con qué se hace? Se hace con beta bloqueadores y con endoligadura. ¿Sí, adelante? ¿Sí? No, doctor, iba a decir beta-bloqueadores, disculpe. Listo, no te preocupes. Entonces, la profilaxis secundaria se hace con ambos, beta bloqueadores más endoligadura. Y si resangra el paciente, TIPS. Pero el riesgo de TIPS es que puedes hacer encefalopatía hepática. Ahora, siempre doy beta bloqueadores. Ya saben de que no es que seas psicótico y te damos beta bloqueadores, no. Beta bloqueadores se aplica en un rango de pacientes con cirrosis descompensada y evidencia de varices esofágicas. Pero a veces cuando la cirrosis ya es muy avanzada, tengo varices muy grandes, ascitis, edemas, curso medio hipotenso, más bien beta bloqueadores me pueden aumentar la mortalidad. Por lo que, por más que estén indicados, si el paciente tiene agitación refractaria, presión sistólica menos de 100, arterial media menos de 82, sodio menos de 120, problemas renales, hepatorrenal, sepsis, infecciones, se sugiere más bien suspender beta bloqueadores porque me pueden aumentar la mortalidad. O sea, beta bloqueador ni se da en muy precoces, ni se da en muy avanzados. Se da en el momento justo, en el paciente justo. ¿Ya? Porque también pueden aumentar el tema de la mortalidad. Muy bien. Caso 2 dice, 40 años, lleva de emergencia, se ha encontrado en la calle inconsciente, tiene 60, ictérico, leve edema, tensión abdominal, somnoliento, responde levemente al llamado no focaliza. Plaquetopenia prolongado, es un paciente con trastorno de conciencia, ¿ya? Edemas, ascitis, ictérico, es un paciente cirrótico, tengo un antecedente de alcoholismo, el antecedente que menciona ahí clínico es un paciente cirrótico, ¿no? Entonces, pero cirrosis hepática, Child C, etiología alcohólica, complicada, ¿con qué pongan la complicación? Trastorno de conciencia, encefalopatía hepática. Sería el diagnóstico. ¿Qué medidas voy a tomar con el paciente? Con encefalopatía hepática hay muy poca evidencia con lo que se usa en realidad. La definición, bueno, disfunción cerebral causada por insuficiencia hepática. Los grados del 0 hasta el 4 es la gente en coma. Grado 2, acordarse, en la de segundo grado aparece lo que es la asterixis, el flapping. El flapping o asterixis. Son grados de encefalopatía hepática. ¿Por qué ocurre la encefalopatía hepática? ¿Qué cosa hay? Interviene lo que es acá el amoníaco, el NH3. El NH3 viene del metabolismo de las proteínas. De las proteínas
Y normalmente el hígado es el encargado de eliminarlo, al NH3. Pero si el hígado no funciona, bypassea lo que es el hígado y se va de frente al cerebro. Y el cerebro acá forma parte de la barrera hematoencefálica. O sea, me produce disfunción de la barrera hematoencefálica, que es el amoníaco. Y hay edema cerebral y consumo de neurotransmisores excitatorios. Es lo que van a encontrar. Tiene que ver el NH3, lo que es el amoníaco. No solo tienen que contentarse con diagnósticos de cefalopatía hepática, también tienen que ver cuál es la causa, cuál el factor descompensante, ¿no? Hemorragia previa, constipación, falla renal, hiponatremia, etcétera. Lo más común dicen que es el sangrado digestivo, factor causante desencadenante de encefalopatía hepática. ¿Qué medidas tenemos que considerar? Se ha probado muchas cosas. La nutrición, la dieta debe ser una dieta normoproteica, no hay que desnutrir al paciente, pero hiposódica. Lactulosa. ¿Para qué decir el lactulosa? No es tanto para el estreñimiento. Acuérdense que el problema es el NH3, el amoníaco. ¿Ya? ¿Qué hace la lactulosa? La lactulosa me acidifica el lumen del intestino. O sea, produce muchos hidrogeniones. Si doy lactulosa, se producen muchos hidrogeniones. Y ese hidrogenión, esa H, se une con NH3. Y H más NH3 da lugar a amonio, NH4. Y el NH4 no se absorbe, pasa de frente. Por eso doy lactulosa, para acidificar y eliminar lo que es el amoníaco. Si en 72 horas, 3 días, el paciente no responde lactulosa, o sea, sigue con trastorno de conciencia, puedo usar un antibiótico llamado rifaximina. Ese antibiótico me barre de alguna manera la flora colónica y me disminuye la carga de bacterias que también son las responsables del metabolismo de las proteínas. Dionisio, 48 años, antecedentes de cirrosis hepática, llevaba consultorio por aumento de volumen en miembros inferiores. 110-70, ictérico, edema, marcado en miembros inferiores, se observa distensión abdominal, circulación colateral y matidez blancos. Hiponatremia. Muy bien. Hemos visto ya un caso de encefalopatía hepática, hemorragia digestiva, ahora vemos un caso de ascitis y edemas. Es un paciente con cirrosis hepática, Chalcé, patología alcohólica, tiene ascitis y edemas como complicación. Ahora, ¿por qué se produce la ascitis? ¿Por qué se produce la ascitis? Acuérdense de que para vencerle el tema de la hipertensión portal, el organismo produce vasodilatadores oxionítricos. Esos vasodilatadores me producen vasodilatación. Hay aumento del continente, pero no del contenido. El intravascular sigue siendo el mismo. Entonces, si el vaso sanguíneo es más grande, el intravascular sigue siendo el mismo, ¿ya? El riñón lo sensa eso como una hipovolemia. El riñón va a sensar eso como una hipovolemia, porque aumenta el continente, pero el contenido sigue siendo el mismo. Y al sensarlo como una hipovolemia, libera lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y recuerda que la aldosterona absorbe mucho sodio y agua. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Absorción de sodio y agua en el paciente, en mucha cuantía. ¿Ya? Esa es la forma por la que se produce la ascitis, por absorción de sodio y agua, no es por hipaluminemia. Ahora, cuando tengo ascitis, ¿qué es lo que tengo que hacer? Diagnóstico diferencial, ¿no? Mi primera causa de ascitis obviamente va a ser lo que es hipertensión portal. Pero la segunda y tercera causa va a ser tuberculosis y cáncer. Cáncer y TBC son la segunda y tercera causa de ascitis. Y el diagnóstico diferencial empieza midiendo lo que es la gradiente de albúmina, ¿ya? Sérica menos líquido acítico. Si sabe más de 1.1 con hipertensión portal, menos de 1.1 sin hipertensión portal. Grados de ascitis, grado 1, 2 y 3. ¿No? La 1 se ve por ecografía, la 2 ascitis moderada y la 3 que limita las actividades de la vida diaria. La alimentación debería ser hiposódica, sobre todo. Hiposódica. Sin restricción hídrica tanto, sobre todo hiposódica.
¿ya? Hiposódica, retención hídrica solamente si el sodio es menos de 125, como dice ahí. Solamente en ese tipo de situación. La ascitis de segundo grado, y en general la ascitis en cirrótico, se maneja con espironolactona y furosemida. Espirona y furosemida. La relación de la dosis es 100 miligramos de espironolactona, 40 de furosemida. O sea, empiezo con vía oral, 100 de espirono, 40 de furo. El espirono, acuérdense, actúa lentamente, actúa al quinto día. De tal manera que al quinto día yo controlo al paciente. Si ya controla, lo dejo con la misma dosis. Si no controla, yo voy subiendo la dosis cada 5 o 7 días. ¿Por qué 5 o 7 días? Porque la espirono se demora en actuar. Y voy a ir subiendo, por ejemplo, empiezo con 140, 5 o 7 días, 280, 5 o 7 días, 300, 120, y la dosis máxima de espirono es 400 y la dosis máxima de furo es 160. 400 miligramos sobre 160 es lo que sea como dosis máxima, no en todos los pacientes. Para hacer el cambio, demoro 5 días en pensarla, en ver si funciona o no, porque la espironolactona es lenta. Ahora, ¿qué es lo que voy a medir? ¿Cómo sé que el paciente controla o no controla? Lo que tengo que hacer es medir lo que es el peso diario, ¿ya? Si tengo ascitis, solamente ascitis, debería bajar diariamente 500 gramos por día, medio kilo. Ascitis edemas, menos de 1000. ¿Ya? Entonces, si no logro ese objetivo, voy subiendo la dosis hasta lo máximo. Si ya logré el objetivo con 200 sobre 80, entonces lo dejo ahí nomás al paciente. O sea, la idea es seguir subiendo dosis hasta lo máximo, hasta lograr lo que es el objetivo. ¿Qué debería monitorizar durante los diuréticos? Yo le doy diuréticos a un paciente que debería estar chequeando, monitorizando, ¿no? Hidroelectrolitos. A ver, Lucero, ¿Los electrolitos, ¿qué electrolitos? más? Muy bien, ¿qué más? A ver, Jesús. Electrolitos, urea y creatinina. Urea, creatinina, electrolitos y no se olviden del peso diario. Perfecto. ¿Cuándo suspenderíamos los diuréticos? Por ejemplo, tengo un paciente con una hemorragia digestiva, casi hipovolemia. Suspendo diuréticos, por más que tenga citis, por ejemplo. Cuando tengo, por ejemplo, hipocalemia severa, debo suspenderlo. También en encefalopatía hepática también se suspende ese tema. No voy a dejarlo así siempre al paciente. ¿Qué hacemos con los que tienen ascitis de tercer grado? En realidad debería sacar todo el volumen del líquido acítico. Todo debería sacarse. Debería el paciente estar seco en ese aspecto. El problema cuando pasamos los 5 litros, cuando se sacan más de 5 litros de líquido acítico, el paciente puede ir a una descompensación hemodinámica. O sea, si se saca más de 5 litros, lo que se sugiere es que se reponga albúmina. Se reponga albúmina. Aquí está la presentación de lo que es albúmina. Solamente se indica cuando se saca más de 5 litros, si no, no. ¿Cuándo hablamos de una ascitis refractaria? Porque ascitis refractaria ya no se va a usar diurético, se va a hacer una paracentesis evacuatoria, o TIPS. Ascitis refractaria, entre otras cosas, cuando no hay respuesta a dosis máxima. ¿Cuánto es la dosis máxima de diuréticos? La dosis máxima es 400 espironos, 160 de furosemida. No responde luego de una semana esa dosis, se llama lo que es ascitis refractaria. Este refractaria, el manejo va a ser con una paracentesis evacuatoria, o TIPS, o obviamente trasplantes o cirugías. Ese es el objetivo. A ver, caso 3. Durante su hospitalización, Dionisio presenta dolor abdominal y alza térmica. 90-50 de presión, ictérico, edema leve en miembros inferiores, presencia de ascitis y dolor abdominal a palpación. Experto orientado. Un paciente con ascitis cirrótico que hace dolor abdominal y alza térmica. Acá tendré que pensar en qué complicación. Diagnóstico, cirrosis hepática Child C.
Complicación, dolor abdominal y fiebre alta térmica, pensar en lo que es un síndrome hepatorrenal. ¿Sí? ¿Con qué pienso? Alza térmica, dolor abdominal. A ver, Armando. A Una ver, peritonitis adelante. bacteriana espontánea. Una peritonitis bacteriana espontánea, exacto, una PBE. Ahora, esa PBE se puede complicar, sí, con un síndrome hepatorrenal, porque la PBE, al ser una infección, libera una serie de mediadores inflamatorios que me pueden desencadenar un síndrome hepatorrenal. O sea, dolor abdominal, ascitis, fiebre, pensar en lo que es una peritonitis bacteriana espontánea. Medidas a tomar. Primero, lo que es el diagnóstico. ¿Cuándo pensar en PBE? Ascitis con dolor abdominal. Muy bien. El diagnóstico se establece con el recuento de polimorfos nucleares, más de 250, en líquido acítico. Una vez que realizo el diagnóstico, el manejo será con cefotaxima. Y cefotaxima sea 2 gramos endovenoso cada 8 horas. El control de líquido acítico, una nueva paracentesis, la voy a pedir al 5.º día. Si al 5.º día el paciente ya ha disminuido su recuento de polimorfos nucleares, ya podré indicar manejo vía oral como profilaxis secundaria. O sea, al 5.º día podría depender ese antibiótico. El diagnóstico entonces es con polimorfos nucleares, no es viendo el germen, no se busca el germen. Y se deja antibiótico terapia con cefotaxima. A veces también, como parte del manejo de PBE, aparte de antibióticos, también se va a usar lo que es albúmina. ¿Cuándo se usa albúmina? Cuando tengo aumento de creatinina o de bilirrubinas. Si tengo disfunción renal e hiperbilirrubinemia más de 4, también se usa albúmina, antibióticos con albúmina para manejo de PBE. ¿Por qué? Porque este paciente podría ser un síndrome hepatorrenal. La peor complicación de la peritonitis bacteriana espontánea viene a ser lo que es el síndrome hepatorrenal. Ya, una vez que el paciente ya se curó, entre comillas, de la PBE, o sea, pasan 5 días, su control ya no tiene polimorfos o mucho menos, y sale de alta, tengo que darle antibiótico profilaxis permanente, con norfloxacino o cotrimoxazol, permanente. ¿Por qué? Porque se ha visto que el que ha tenido PBE tiene una alta recurrencia de PBE, o sea, 40% la van a volver a hacer. Y eso también puede tener una alta mortalidad. O sea, sea profilaxis secundaria, evitar que vuelva a suceder la PBE, con antibióticos vía oral permanentes, casi de por vida. Lo que les mencionaba, ¿no? A ver. La cirrosis me produce una hipertensión portal y la infección del líquido acítico por translocación bacteriana me desencadena una serie de sustancias proinflamatorias, que van a contribuirme también a la vasodilatación esplácnica. ¿Ya? Me contribuyen a la vasodilatación esplácnica. O sea, esa liberación de proinflamatorias por la infección, por la PBE, me van a contribuir a la vasodilatación esplácnica que tiene que haber en este paciente. Entonces, el óxido nítrico derivado para combatir la hipertensión portal finalmente produce en el paciente una vasodilatación esplácnica, ¿no es cierto? Debido a estas sustancias inflamatorias que hay. Esa vasodilatación esplácnica va a disminuir el flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal disminuye. Y como disminuye el flujo sanguíneo renal, el organismo comienza a producir vasoconstrictores. ¿Ya? Va a comenzar a producir sustancias que van a producir una vasoconstricción de la arteriola aferente. Como respuesta a la vasodilatación, una contrarrespuesta, hay vasoconstrictores que me cierran la arteriola aferente, de tal manera que llega menos sangre al riñón. Y si esa vasoconstricción es muy intensa, o sea, tengo vasodilatación esplácnica, en respuesta a esa, para contrarrestar, hay sustancias vasoconstrictoras que me producen una vasoconstricción de la arteriola aferente, la que le llega al riñón, al nefrón. Si esa vasoconstricción es muy intensa de la arteriola aferente, ahí se constituye lo que es el síndrome hepatorrenal. El síndrome hepatorrenal es la consecuencia clínica final de una fisiopatología que inicia con hipertensión portal. Entonces, yo inicio manejaba con ceftriaxona, por 5 días se suspendieron diuréticos, sin embargo hace encefalopatía. Tiene edemas, tensión abdominal, circulación colateral, matidez en flancos.
urea 80, creatinina 2.5, electrolitos, hiponatremia, hipercalemia. O sea, tiene disfunción renal. Disfunción renal un paciente que estuvo con peritonitis bacteriana espontánea. Yo les he dicho de que la peor complicación de la peritonitis bacteriana espontánea justamente era el síndrome hepatorrenal. Diagnóstico del paciente, un síndrome hepatorrenal probable, porque tiene disfunción renal, un cirrótico descompensado. ¿Por qué se da el hepatorrenal? Por vasoconstricción exagerada de la arteriola aferente, o sea, no se da por hipovolemia. Entonces, si esa urea creatinina elevada, yo le paso cloruro, volumen, y esos valores bajan, acá, el tema sería de que esa elevación de urea creatinina sería por una hipovolemia. Pero si luego de hidratar a este paciente, los valores de urea creatinina se mantienen, ahí hablamos de un síndrome hepatorrenal. Ahora, ¿con qué se le hidrata? No se le hidrata con cloruro para confirmar el hepatorrenal, se le hidrata con lo que es albúmina. O sea, casi se le pasa albúmina. Si urea creatinina disminuyen con albúmina, podría tratarse este caso de una hipovolemia que está corrigiendo con volumen. Pero si no hay corrección, se puede tratar de un síndrome hepatorrenal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hepatorrenal? Obviamente elevación de creatinina y ausencia de cualquier otro factor que me justifique una enfermedad renal. También tiene que ver la condición sine qua non, que es ascitis, no solo cirrótico y ascitis. Como le estaba mencionando, ¿no? El tema es de la hipertensión portal. La hipertensión portal progresa, hace que el organismo produzca vasodilatadores y como contrarrespuesta producimos vasoconstrictores. Primero activamos lo que es el RAS, ¿no? Sistema renina-angiotensina-aldosterona al inicio, como respuesta a esa vasodilatación. Eso me produce retención de sodio, me produce edema, ¿no es cierto? Pero en casos extremos, esto me genera una vasoconstricción de la arteriola aferente y un síndrome hepatorrenal. O sea, el hepatorrenal se da por una vasoconstricción de la aferente en respuesta a una vasodilatación esplácnica. Hay dos tipos, el tipo 1 que avanza más rápido, el tipo 2 que avanza más lento. Eso ahorita no es tan relevante para ustedes. Lo mismo, miren, todo empieza con hipertensión portal. Nosotros sabiamente producimos vasodilatadores para combatirla. El problema es que esos vasodilatadores me van a activar lo que es el RAS y va a haber mayor reabsorción de sodio y agua, ¿no es cierto? Activa lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el paciente hace edemas. Y a la larga, esa vasodilatación va a producir una contrarrespuesta. Y esa contrarrespuesta es una vasoconstricción de arteriolas aferentes. Y acá viene lo que es el síndrome hepatorrenal. Todo tiene base entonces en lo que es hipertensión portal. ¿Cómo se maneja el hepatorrenal? Ya, suspensión de diuréticos, betabloqueadores. ¿Y qué es lo que hacemos con el paciente? A pesar que es por una vasoconstricción esplácnica, lo que vamos a dar al paciente son vasoconstrictores esplácnicos. A pesar de que la fisiopatología del hepatorrenal es una vasoconstricción de la arteriola aferente, vamos a dar fármacos vasoconstrictores, pero vasoconstrictores esplácnicos, como terlipresina, noradrenalina u octreotide. De elección de estos son los dos primeros, terlipresina con albúmina o noradrenalina con albúmina. ¿Qué es lo que va a hacer la terlipresina y la noradrenalina? ¿Ya? Va a producir una vasoconstricción esplácnica, hay una vasodilatación, como respuesta a la vasodilatación va a haber una vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces lo que tenemos que hacer es producir una vasoconstricción esplácnica. Esa vasoconstricción esplácnica de alguna manera va a hacer que no se produzcan factores que me contribuyan a la vasoconstricción de la arteriola aferente y ya no me permiten la hipoperfusión renal. Son pacientes que finalmente, ¿de qué se benefician? Trasplante hepático. Si les preguntan, el manejo final del hepatorrenal es el trasplante hepático, ¿no? La idea es darle terlipresina y noradrenalina para poder aguantar al paciente que llegue a ese procedimiento. Eso sería todo con respecto al manejo de complicaciones de cirrosis hepática, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta?
La base fisiopatológica de lo que es la cirrosis hepática es la hipertensión portal. Una fisiopatología un poco compleja, pero interesante, ¿no? Donde el organismo, por querer compensar algo, al final le compensa otra cosa. Entonces, chicos, entonces, si no hay preguntas, nos quedamos acá. Nos vemos en la siguiente clase. Con mi grupo nos vemos en 15 minutos en la práctica, ¿ya? En 15 minutos. Nos vemos. Hasta luego.